¿Qué pasaría si te dijera que los secretos para una vida más rica y significativa no están escondidos en los últimos libros de autoayuda? ¿Y si no te están esperando en los consejos de los gurús modernos? En cambio, imagina que estos secretos están guardados en objetos de miles de años. Estas no son solo reliquias acumulando polvo en silenciosas salas de museos. Son cápsulas del tiempo. Cada una está repleta de una sabiduría atemporal. Esta sabiduría fue diseñada específicamente para ayudarnos a navegar las complejidades de nuestra existencia moderna. Es una afirmación audaz, lo sé, pero prepárate para abrir tu mente. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje a un mundo olvidado de conocimiento. A menudo vemos el pasado como un tiempo distante y desconectado. Vemos grandes monumentos, joyas intrincadas. Admiramos la artesanía. Pero rara vez nos detenemos a considerar lo que estos objetos realmente representan. Estos artefactos no están en silencio. Susurran historias de triunfo y fracaso. Susurran historias de amor y pérdida. Susurran historias de comunidad y soledad. Contienen el conocimiento acumulado de incontables generaciones. No solo estamos mirando cosas viejas, estamos descifrando verdades universales. Estas verdades fueron talladas en piedra, pintadas en paredes de cuevas, tejidas en telas delicadas. Hablan de una experiencia humana compartida que trasciende el tiempo y la cultura. Este viaje desafiará todo lo que crees saber sobre la historia. El verdadero propósito de los artefactos antiguos no es simplemente ser admirados detrás de un cristal. Es ser comprendido, es ser sentido. Son guías, ofreciendo profundas perspectivas que resuenan poderosamente en nuestras vidas del siglo XXI. Desde las primeras herramientas que moldearon nuestra supervivencia, hasta las primeras leyes escritas que estructuraron nuestras sociedades. Estos objetos contienen lecciones. No creerás la profunda sabiduría que está esperando ser revelada. Ha estado allí todo el tiempo, esperando que escuchemos, aprendamos y nos conectemos con nuestra propia historia profunda. Así que, olvida la idea de la historia como una colección seca de fechas y nombres. Piensa en ella como una biblioteca viviente. Cada artefacto es un libro, sus páginas llenas de las experiencias y conocimientos de nuestros ancestros. Estas no son solo historias de reyes, imperios. Son las historias de personas comunes, lidiando con las mismas preguntas fundamentales que enfrentamos hoy. ¿Cómo construimos una sociedad justa? ¿Cómo encontramos nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo lidiamos con la incertidumbre? Las respuestas, o al menos las pistas, nos esperan en los ecos de la historia eterna de la humanidad. Por mucho tiempo, vi los artefactos antiguos, como la mayoría de la gente. Eran cosas hermosas y curiosas para observar en un museo. Apreciaba su edad y su arte. Me maravillaba la habilidad que debió tomar crearlos. Pero los veía como ecos de un mundo que se había ido para siempre. Eran reliquias, fascinantes, pero al final irrelevantes para mi propia vida. Pertenecían al pasado, y yo vivía firmemente en el presente. La conexión entre su mundo y el mío parecía débil, una tenue línea a través de milenios. Los veía con una distancia respetuosa, nunca imaginando que tuvieran algo que enseñarme. Todo eso cambió una tarde. Paseaba por una exposición tranquila, objetos simples y cotidianos de una civilización antigua. Cerámica, herramientas. Encontré una pequeña y modesta tablilla de arcilla, cubierta de escritura cuneiforme. La etiqueta decía, carta personal. Un comerciante escribía a su hijo. Se quejaba de un negocio que salió mal. Ofrecía consejos para hacerse más fuerte. Mientras leía la traducción, los siglos se desvanecieron. Preocupaciones del padre, frustraciones, amor por su hijo, se sentían increíblemente familiares, modernos. En ese momento, toda mi perspectiva cambió. Ese trozo de arcilla horneada no era solo una reliquia, era una conversación. Un vínculo directo con alguien que vivió hace miles de años, pero cuyas preocupaciones reflejaban las mías. De repente, entendí que estos artefactos
no eran objetos muertos, eran recipientes de la experiencia humana, llevando mensajes a través del océano del tiempo. Prueba de que la tecnología y las sociedades cambian, pero el núcleo humano permanece. El objeto cambió mi perspectiva sobre nuestra historia compartida y su relevancia. Por eso estamos juntos en este viaje hoy. Quiero compartir esa revelación contigo. Únete a mí mientras descubrimos las verdades y la sabiduría en estos objetos. Las ideas más profundas suelen venir del pasado más distante. Exploraremos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Son un espejo de nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestro potencial de sabiduría. Juntos, aprenderemos a escuchar sus historias. Empecemos nuestra decodificación con uno de los artefactos más famosos del mundo, la piedra Rosetta. Durante siglos, los jeroglíficos del antiguo Egipto fueron un misterio completo, un lenguaje silencioso perdido en el tiempo. La piedra, descubierta en 1799, lo cambió todo. Contenía el mismo decreto grabado en 3 escrituras diferentes: los jeroglíficos formales de los sacerdotes, la escritura demótica cotidiana del pueblo y el griego de la clase dominante. Su descubrimiento fue la clave que abrió una civilización entera, permitiéndonos finalmente leer sus historias y comprender sus creencias. Se convirtió en un símbolo de traducción, de descifrar códigos y resolver acertijos imposibles. Pero la piedra Rosetta es mucho más que solo una clave lingüística. Su verdadero y más profundo mensaje es sobre cómo unir las divisiones culturales y entender diversas perspectivas. Imaginen el mundo en el que fue creada. Un mundo donde diferentes pueblos, con diferentes idiomas y tradiciones, intentaban coexistir bajo una misma regla. El decreto fue escrito en 3 escrituras por una razón muy práctica: para asegurar que todos pudieran entender el mismo mensaje. Los poderosos sacerdotes, los comerciantes comunes y los administradores griegos. Fue un antiguo acto de inclusión, un esfuerzo deliberado para crear unidad y entendimiento compartido. Esta lección resuena con un poder increíble en nuestro propio mundo moderno interconectado, pero a menudo dividido. Constantemente estamos navegando un mar de diferentes culturas, puntos de vista y estilos de comunicación. Luchamos por encontrar puntos en común, por traducir nuestras intenciones y por asegurarnos de que realmente nos estamos escuchando unos a otros. La piedra Rosetta nos enseña que la comunicación efectiva no es solo traducir palabras. Se trata de empatía. Se trata de hacer el esfuerzo de hablar de una manera que otros puedan comprender y de respetar que diferentes personas tienen diferentes formas de ver y de escribir el mundo. Por lo tanto, la piedra no es solo una reliquia de la política antigua, es un símbolo profundo para nuestro tiempo. Nos recuerda que la unidad se construye no forzando a todos a ser iguales, sino creando puentes de entendimiento entre nuestras diferencias. Nos desafía a encontrar nuestras propias piedras Rosetta en nuestra vida diaria, las herramientas, la paciencia y la empatía necesarias para decodificar las perspectivas de quienes nos rodean. Demuestra que el antiguo desafío de forjar la unidad a partir de la diversidad es una tarea que sigue definiendo la experiencia humana, un rompecabezas que todos seguimos tratando de resolver. Ahora, viajemos aún más atrás en el tiempo, al antiguo Sumer, la cuna de la civilización misma. Aquí, en las tierras soleadas entre los ríos Tigris y Éufrates, la humanidad comenzó a escribir su historia por primera vez. No en grandes monumentos de piedra, sino en humildes tablillas de arcilla húmeda. Estas tablillas cuneiformes nos dan nuestro primer vistazo a los intrincados detalles de la vida humana organizada. Podemos explorar las formas más antiguas de la ley, los complejos registros de comercio, las primeras obras de literatura. Son una ventana a un mundo que, en muchos sentidos, estaba sentando las bases para el nuestro. Entre las más fascinantes de estas tablillas están las que capturan los aspectos mundanos y cotidianos de la vida. Encontramos contratos comerciales, venta de tierras, venta de ganado, con los nombres de los testigos.
descubrimos tablillas escolares donde los jóvenes escribas practicaban sus letras, a veces con notas frustradas de sus maestros en los márgenes. Estos no son los grandes anuncios de los reyes, son los ecos sin filtro de la vida diaria. Nos muestran a personas preocupadas por ganarse la vida, educar a sus hijos y administrar sus asuntos. Revelan que las estructuras básicas del comercio y la burocracia tienen miles de años. Aún más poderosamente, encontramos cartas personales grabadas en estas losas de arcilla. Un hijo le escribe a su madre, pidiéndole ropa nueva. Un granjero se queja a un comerciante por la mala calidad del cobre que recibió. Una esposa le escribe a su esposo que está de viaje, expresando su anhelo y sus preocupaciones. Estos mensajes íntimos disuelven por completo la distancia del tiempo. Nos conectan, corazón a corazón, con individuos que vivieron hace más de 4000 años. Sus luchas, sus frustraciones y sus afectos son instantáneamente reconocibles. Mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones diarias. Esta es la profunda sabiduría que se encuentra en la arcilla sumeria. Estas tablillas nos recuerdan que la historia no es solo una historia de imperios y batallas, es la historia colectiva de vidas humanas individuales. Nos muestran que nuestros propios triunfos y luchas diarios son parte de una narrativa humana antigua y duradera. La ansiedad por un negocio, el orgullo por el aprendizaje de un niño, el anhelo por un ser querido, estas no son invenciones modernas, son los hilos atemporales que tejen la tela de la experiencia humana, conectando nuestras vidas hoy con aquellos que primero buscaron grabarlas en tablillas de arcilla simple. Bueno, ahora dirijamos nuestra atención a objetos de inmenso poder espiritual y comunitario, las máscaras ceremoniales de las culturas indígenas de todo el mundo. Estas no son simplemente decoraciones o disfraces, son objetos sagrados, conductos que conectan el mundo físico con el reino espiritual. Cuando un bailarín usa una máscara en una ceremonia, no solo está interpretando un papel. A menudo se cree que encarna el espíritu o ancestro que representa la máscara. Estos artefactos son fundamentales para comprender la cosmología de una comunidad, su relación con la naturaleza, sus creencias sobre el ciclo de la vida y la muerte. La creación y el uso de estas máscaras revelan conexiones profundas entre el individuo, la comunidad y el mundo espiritual. A menudo se utilizan en rituales que marcan transiciones importantes, ceremonias de iniciación, cosechas de temporada, ritos de curación. Toda la comunidad participa, no solo como espectadores, sino como contribuyentes activos a una experiencia compartida. Esa experiencia refuerza su identidad y valores colectivos. Las máscaras son un punto focal para esta energía compartida. Ayudan a contar las historias que unen a la tribu y transmiten conocimientos y sabiduría de una generación a la siguiente. Son una manifestación física del alma de una comunidad. Esta antigua sabiduría habla directamente a una de nuestras necesidades modernas más fundamentales, la necesidad de pertenecer. En un mundo que a menudo puede sentirse fragmentado e individualista, muchos de nosotros anhelamos un sentido más profundo de conexión y comunidad. Buscamos nuestra tribu, un grupo donde nos sintamos vistos, comprendidos y parte de algo más grande que nosotros mismos. Las máscaras ceremoniales de nuestros ancestros son un poderoso recordatorio de que esta necesidad no es nueva. Nos muestran que durante milenios, los humanos han creado rituales y símbolos para forjar y mantener lazos sociales vitales, esenciales para el bienestar individual y el bienestar colectivo. Al mirar estas máscaras, no solo admiramos su arte, desciframos una lección atemporal sobre la naturaleza humana. Nos enseñan que nuestra identidad no se forma en aislamiento, sino en relación con los demás y con las historias que compartimos. Destacan la importancia de la ceremonia y del ritual para crear un significado compartido y reforzar nuestro lugar en el mundo. Mientras navegamos nuestra búsqueda de conexión, estas antiguas máscaras hacen eco de una verdad crucial. Nuestras experiencias humanas más profundas están destinadas a ser compartidas,
y nuestra fuerza siempre se ha encontrado en la comunidad. Ahora, vamos a traducir estos mensajes antiguos en sabiduría práctica para nuestro mundo moderno y complicado. Miren las ruinas de las grandes civilizaciones, las columnas gastadas de Roma, las ciudades mayas tragadas por la jungla, las piedras barridas por el viento del Gran Zimbabue. A menudo las vemos como monumentos trágicos de colapso y ruina, pero tienen una lección mucho más poderosa y urgente. Estas ruinas no son solo historias de fracaso, son pruebas de una resiliencia increíble. Nos muestran cómo las civilizaciones antiguas enfrentaron desafíos catastróficos, desde el cambio climático y la falta de recursos hasta problemas sociales, y cómo se adaptaron, aguantaron y a menudo reconstruyeron de maneras nuevas e inteligentes. Son una clase maestra en cómo manejar la incertidumbre. Estas sociedades antiguas no eran frágiles. Entendieron que las crisis eran algo natural de la vida. Cuando una ciudad caía, su gente no desaparecía sin más. Migraban, se unían a otros grupos y llevaban su conocimiento y cultura con ellos, plantando las semillas para que crecieran nuevas comunidades. La historia de la humanidad no es una línea recta de progreso, sino un ciclo complejo de caídas y nuevas oportunidades. Esta forma de ver las cosas de nuestros antepasados nos da una lección importante hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos globales, ya sean económicos, ambientales o políticos. Nos enseña que la resiliencia no es evitar el cambio, sino adaptarse a él con valentía y creatividad. Piensen en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. Todos enfrentamos caídas personales, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, una crisis de salud repentina. Estos momentos pueden sentirse como el fin de nuestro mundo. Sin embargo, las ruinas del pasado nos susurran una verdad reconfortante. Lo que parece un final es a menudo una transformación. Así como los pueblos antiguos reconstruyeron de los escombros, nosotros también podemos manejar nuestras crisis personales salvando lo que es esencial, nuestras habilidades, nuestras relaciones, nuestros valores principales y usándolos como base para un nuevo comienzo. Las piedras de las ciudades antiguas nos enseñan que la fuerza no se encuentra en evitar el fracaso, sino en la habilidad de levantarse. Así que, mientras navegamos por nuestros propios tiempos complejos e inciertos, tomemos fuerza de estos antiguos sobrevivientes. Las ruinas no son una advertencia para tener miedo, sino una fuente de inspiración. Prueban que las sociedades humanas y las personas dentro de ellas tienen una capacidad increíble para aguantar y renacer. Nos recuerdan que incluso después de los problemas más grandes, la vida encuentra una manera de seguir, de adaptarse y de florecer una vez más. Esta es quizás la sabiduría más importante que el pasado puede ofrecer a nuestro presente, lleno de preocupaciones. La promesa constante de la resiliencia frente a la dificultad. En nuestra era moderna y consciente del clima, a menudo creemos que estamos inventando la sostenibilidad desde cero. Hablamos de tecnología verde y de economías circulares, como si fueran ideas nuevas. Sin embargo, si miramos al pasado, veremos culturas antiguas que ya dominaban la vida sostenible, no por ideología, sino por supervivencia. Examinemos las prácticas agrícolas antiguas y los diseños comunitarios que priorizaban el equilibrio con la naturaleza. Es una lección que apenas reaprendemos frente a la crisis ambiental. Consideremos las terrazas agrícolas de los incas en los Andes. No eran solo campos en laderas, eran proezas de ingeniería. Prevenían la erosión del suelo, maximizaban la retención de agua y creaban microclimas para diferentes cultivos. Alimentaron a un imperio sin agotar el suelo. Nacieron de observación profunda de la naturaleza, en marcado contraste con la agricultura industrial moderna. Veamos ahora los diseños comunitarios antiguos. Viviendas del suroeste americano, hechas con tierra local, orientadas para captar calor en invierno y dar sombra en verano. Casas con patio del Medio Oriente que crean oasis frescos y privados. No eran solo edificios, eran sistemas pasivos sensibles al clima. Mostraron sabiduría en materiales locales y diseños en armonía con el entorno. Priorizaron el bienestar comunitario
y minimizaron el impacto en el paisaje, una lección que la planificación moderna intenta reintegrar. Estas prácticas dan más que soluciones técnicas, ofrecen un cambio filosófico. Nos recuerdan que fuimos parte de la naturaleza, no superiores a ella. Fomentaron administración y respeto que hoy a menudo falta. Un futuro sostenible no es solo mejor tecnología, es recuperar una relación humilde y equilibrada con el planeta. Los planos para un mundo más saludable yacen enterrados en nuestra historia. En nuestro mundo moderno, nos estamos ahogando en complejidad y exceso, y somos constantemente bombardeados con mensajes que nos animan a querer más, comprar más y ser más. Esta búsqueda implacable de acumulación a menudo no conduce a la felicidad, sino a la ansiedad y la insatisfacción. Es en este contexto que la sabiduría del diseño y la filosofía antiguos ofrece un poderoso antídoto, el arte de la simplicidad. Muchas culturas antiguas, jardines zen de Japón, alfarería funcional de los griegos, entendieron que la verdadera belleza y propósito a menudo se encuentran no en la ornamentación, sino en la forma y función esenciales. Priorizaron lo que era necesario y significativo. Esta filosofía se expresa bellamente en tantos artefactos. Miren una olla neolítica simple y elegante. Su forma se adapta perfectamente a su función de contener agua o grano. No hay decoración innecesaria. Su belleza proviene de sus líneas limpias, su forma agradable y la honestidad de su material. Esto contrasta fuertemente con la cultura de usar y tirar del consumismo moderno, donde los objetos están diseñados para la obsolescencia y la novedad a menudo supera la durabilidad. La olla antigua nos enseña el valor de las cosas que están hechas para durar, cosas que cumplen su propósito con una gracia tranquila y discreta. Es una lección para encontrar valor en la utilidad y la longevidad. Ahora, antes de continuar nuestro viaje, quiero invitarlos a formar parte de esta comunidad de descubrimiento. Si encuentran estas conexiones entre el pasado y el presente tan fascinantes como yo, por favor, tómense un momento para suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Realmente nos ayuda a seguir desenterrando estas historias y compartiéndolas con una audiencia más amplia. Al suscribirse, se aseguran de no perderse los próximos capítulos de nuestra exploración. Su apoyo es el combustible para esta excavación arqueológica en la sabiduría humana. Este antiguo principio de simplicidad no era solo una cuestión estética, era una forma de vida. Filosofías como el estoicismo en la antigua Roma enseñaban que una buena vida era aquella libre del deseo de cosas externas, enfocada en la virtud interna y la razón. Esto no es un llamado a la privación, sino un llamado a la claridad. Se trata de elegir conscientemente lo que permitimos en nuestras vidas, posesiones, compromisos, información, y enfocarnos solo en lo que realmente agrega valor y significado. En un mundo de distracción interminable y ruido digital, este antiguo arte de la simplicidad no es solo una idea pintoresca, es una herramienta radical y necesaria para el bienestar. Preservación cultural en la era digital. Como hemos visto, estos artefactos antiguos son recipientes frágiles, que llevan una sabiduría invaluable a través del vasto océano del tiempo. Durante siglos, sus historias fueron accesibles solo para unos pocos privilegiados, académicos, exploradores y aquellos que podían visitar los museos. Pero estamos viviendo en una era revolucionaria. Hoy, la tecnología no nos separa del pasado, es un puente poderoso que nos conecta con él. La era digital está transformando la arqueología y la forma en que interactuamos con estos antiguos mensajeros. Asegura su preservación y amplifica sus voces para una audiencia global. Imagina examinar los intrincados detalles de un sarcófago egipcio o de un delicado jarrón maya desde cualquier parte del mundo. Esto ya no es ciencia ficción. El escaneo 3D de alta resolución crea réplicas digitales perfectas. Estos modelos virtuales pueden rotarse y magnificarse y estudiarse de formas imposibles con el objeto físico. Preserva un registro perfecto del artefacto, a salvo de tiempo y conflicto,
y democratiza el acceso a nuestra herencia compartida. Un estudiante en un pueblo remoto puede explorar el Museo Británico o el Louvre con Internet. También surgen nuevos tipos de museos. Las exhibiciones de realidad virtual permiten más que ver un objeto, permiten experimentar su contexto. Puedes caminar por una villa romana reconstruida digitalmente, pararte en el centro de un bullicioso mercado antiguo o presenciar una ceremonia en un templo desaparecido. Estas experiencias inmersivas dan vida a la historia, transformándola en un mundo dinámico y vivo. Nos permiten sentir el pasado, no solo aprender sobre él. La era digital no borra el pasado, lo graba en un medio nuevo, duradero y accesible. La tecnología es el escriba moderno, copiando las frágiles páginas de la historia a los resistentes servidores de nuestra red global. Así, los susurros de nuestros ancestros no se desvanecerán, se harán más fuertes, llegando a más personas e inspirando a las futuras generaciones. La conexión entre pasado y futuro se forja en código y píxeles, creando un legado para la humanidad. La sabiduría del pasado no solo merece ser preservada, está inspirando activamente las innovaciones que darán forma a nuestro futuro. A menudo pensamos en el progreso como una línea recta, donde las ideas nuevas reemplazan por completo a las antiguas. Sin embargo, algunos de los avances más innovadores en la ciencia y el diseño modernos son el resultado de mirar hacia atrás y de estudiar las ingeniosas soluciones que nuestros antepasados idearon con las herramientas que tenían. La ingeniería antigua, las observaciones astronómicas, ahora están siendo reexaminadas por pensadores modernos, quienes están descubriendo un nivel de sofisticación y conocimiento que continúa desafiando e inspirando nuestros avances tecnológicos. Por ejemplo, veamos la arquitectura antigua. El concreto romano y estructuras como el Panteón, sobreviviendo casi 2 milenios, han desconcertado durante mucho tiempo a los ingenieros modernos. Científicos descubren que su longevidad y autorreparación provienen de una composición química única que responde a los elementos de modo distinto al concreto moderno. Al decodificar esa receta antigua, los investigadores esperan crear materiales de construcción más duraderos y sostenibles. Ruinas de un antiguo imperio están proporcionando planes para ciudades resilientes del futuro, conectando la ingeniería romana con la ciencia de materiales del siglo XXI. No es solo ingeniería, el conocimiento astronómico antiguo también resurge. El mecanismo de Antiquítera, recuperado de un naufragio hace 2000 años, era una computadora analógica para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Su propósito fue un misterio por décadas. Ahora, entender sus engranajes nos llena de asombro por su genio mecánico y matemático. Esto nos recuerda que la búsqueda de comprender el cosmos y modelar sus movimientos tecnológicamente no es solo moderna, es una ambición antigua. Esa ambición impulsa hoy campos como la informática y la astrofísica. Biomímesis, inspirada en antiguas observaciones de la naturaleza, pensamiento algorítmico en textos matemáticos antiguos, el pasado es un tesoro de innovación olvidada. Demuestra que el ingenio humano es una fuerza constante, adaptándose a las herramientas y el conocimiento de su tiempo. Al estudiar estas soluciones antiguas, los innovadores modernos no copian el pasado, están entablando un diálogo con él. Aprenden a pensar diferente, a ver problemas desde nuevos ángulos, y reconocen que a veces las soluciones más elegantes han estado esperando en los archivos de la historia, listas para ser redescubiertas y reaplicadas a los desafíos de nuestro tiempo. Más allá de los objetos físicos y los principios científicos que contienen, se encuentra quizás la conexión más poderosa entre el pasado y el futuro, el legado de la narración de historias. Los mitos, las leyendas, las narrativas épicas de las culturas antiguas nunca fueron solo simple entretenimiento. Eran la forma principal en que la humanidad entendía el mundo. Estas historias explicaban la salida del sol, el cambio de las estaciones, los misterios de la vida y la muerte. Codificaban valores morales, explicaban estructuras sociales, exploraban las profundidades de la psique humana,
eran el sistema operativo de las sociedades antiguas, dando forma a cómo la gente entendía su lugar en el cosmos. Esta necesidad fundamental de explicar nuestra existencia a través de la narrativa continúa impulsándonos hoy. Los mitos antiguos no han desaparecido, simplemente han cambiado su forma. El viaje del héroe, descrito en innumerables epopeyas antiguas, Gilgamesh, la Odisea, es la misma estructura narrativa que sustenta nuestras películas modernas más populares. La Guerra de las Galaxias, el último éxito de taquilla de superhéroes. Todavía nos cautivan las historias de coraje, sacrificio, la lucha entre el bien y el mal. Estos arquetipos narrativos antiguos continúan resonando porque hablan de verdades atemporales sobre la condición humana, nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestra búsqueda de significado. Además, estas narrativas antiguas continúan influyendo en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro mundo de maneras profundas. Los nombres de nuestros planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, provienen directamente del panteón romano, vinculando para siempre nuestra exploración científica moderna del sistema solar con la imaginación mitológica de nuestros ancestros. Conceptos psicológicos, como el complejo de Edipo, toman prestado de la tragedia griega para describir aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Estas historias están tejidas en la propia esencia de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento, demostrando que todavía estamos mirando el mundo a través de una lente que fue pulida y moldeada por los narradores de la antigüedad. En última instancia, el acto de transmitir historias es el mayor legado de la humanidad, ya sean talladas en piedra, recitadas alrededor de un fuego, transmitidas en un dispositivo digital. Nuestras historias son lo que conecta a las generaciones. Llevan nuestros valores, nuestra sabiduría, nuestra memoria colectiva hacia el futuro. Los mitos y narrativas antiguas nos recuerdan que todos somos parte de una gran historia que se está desarrollando. Nos enseñan que nuestras vidas no son eventos aislados, sino capítulos en una saga mucho más grande. Al comprender estos cuentos antiguos, obtenemos una comprensión más profunda de nuestro propio carácter, nuestra propia trama, nuestro propio propósito en la épica continua de la humanidad. Hemos viajado juntos a través de milenios, desde las polvorientas llanuras de Sumeria hasta las fronteras digitales del siglo XXI. Hemos visto cómo la piedra Rosetta es más que una clave para un idioma perdido, sino una lección para salvar las divisiones culturales. Hemos sentido las ansiedades familiares de un padre sumerio en una carta grabada en arcilla. Hemos entendido que las ruinas de imperios caídos no son solo historias de fracaso, sino poemas épicos de resiliencia. La promesa central de nuestro viaje se ha cumplido. Estos artefactos antiguos no son reliquias silenciosas, son repositorios vibrantes y vivos de sabiduría atemporal, que contienen profundas ideas que hablan directamente a los desafíos y preguntas de nuestras propias vidas modernas. Ahora, el viaje transita de nuestra exploración compartida a tu propia excavación personal. La aventura no tiene por qué terminar cuando este video concluya. Quiero animarte, llamarte a la acción, a comenzar tu propia excavación arqueológica en el pasado. No necesitas una pala ni un cepillo. Tus herramientas son tu curiosidad, tu atención. Puedes empezar visitando un museo local. No te limites a mirar los objetos, intenta escucharlos. Lee las descripciones, imagina las manos que los hicieron. Pregúntate qué historia humana atemporal están tratando de contarte sobre la comunidad, sobre la supervivencia, sobre la belleza. Tu exploración puede extenderse mucho más allá de las paredes del museo. Mira documentales que den vida a mundos antiguos. Lee traducciones de textos y poemas antiguos. Pero lo más importante, aprende a ver el mundo que te rodea como un museo viviente. Cada edificio antiguo de tu ciudad, cada tradición que tu familia mantiene, cada objeto transmitido de generación en generación tiene una historia que contar. Empieza a observar tu propio entorno, buscando estas historias ocultas y las lecciones que contienen. Esta práctica de observación activa transforma el mundo de una colección de cosas ordinarias
en un paisaje rico en significado y conexión, esperando ser descifrado por ti. Al interactuar con estas historias antiguas, no solo estás aprendiendo sobre el pasado, estás embarcándote en un profundo viaje de autodescubrimiento. Estás conectando tu propia vida con la gran y extensa narrativa de la humanidad. Estás encontrando contexto para tus propias luchas y aspiraciones en las experiencias de aquellos que te precedieron. Esta es tu excavación arqueológica personal, y el mayor tesoro que puedes desenterrar es una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. El pasado no es un país distante, es el fundamento sobre el que se construye tu presente y está esperando que explores sus profundidades. A medida que empiezas a ver las historias incrustadas en los objetos del pasado, surge naturalmente una pregunta fascinante e importante. Quiero dejarte con esta reflexión final para que la lleves contigo. Tómate un momento para considerar los artefactos de tu propio tiempo. ¿Qué objetos de nuestro mundo del siglo XXI podrían sobrevivir para que las futuras generaciones los encuentren? ¿Qué podría decirle un teléfono inteligente, un vaso de café desechable, una camiseta de moda rápida o un juguete de plástico de un niño a un futuro arqueólogo sobre nuestra civilización? ¿Qué historia contarían estos objetos sobre nuestros valores, sobre nuestras prioridades, sobre nuestras innovaciones, sobre nuestros desafíos más importantes? Es un experimento mental aleccionador y poderoso. ¿Verán nuestros increíbles logros tecnológicos en los complejos circuitos de nuestros dispositivos? ¿O verán una cultura de lo desechable y la distracción, donde las cosas fueron diseñadas para ser reemplazadas en lugar de ser valoradas? ¿Deducirán nuestra interconexión global de las etiquetas de nuestros productos? ¿O verán evidencia de vastas desigualdades económicas? Los objetos que creamos y desechamos todos los días están escribiendo silenciosamente la historia de nuestro tiempo. Son el legado que estamos curando, sin querer, para el futuro. Entender esto infunde un nuevo sentido de responsabilidad por el mundo que estamos construyendo y la cultura material que estamos creando dentro de él. Esto nos lleva a la verdad final y profunda de nuestro viaje. Cada objeto, ya sea antiguo o moderno, tiene una historia que contar. Contiene una parte de la experiencia humana dentro de su forma. Pero los más atractivos de estos objetos, los que trascienden su propio tiempo, son aquellos que contienen una sabiduría atemporal. Hablan de verdades universales que nos conectan a todos. Nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano. Nos recuerdan la necesidad fundamental de comunidad. Nos recuerdan la búsqueda de significado. Nos recuerdan el delicado equilibrio que debemos lograr con nuestro mundo. Estas son las lecciones que resuenan más fuerte a través de los siglos, desde las primeras herramientas de piedra hasta el código digital del mañana. Por lo tanto, al concluir, el mensaje final es de conexión. Al mirar hacia atrás, aprendemos a ver nuestro propio tiempo con mayor claridad. Al escuchar los susurros del pasado, encontramos orientación para el futuro. Te animo a que sigas escuchando. Te animo a que sigas buscando estas historias. Te animo a que pienses en la historia que tú mismo estás contribuyendo a esta larga e ininterrumpida cadena. Las historias más fascinantes no son solo sobre el pasado, son sobre nosotros. Revelan quiénes somos. Nos desafían a decidir quiénes queremos ser, dejando un legado que las futuras generaciones recordarán con comprensión y, con suerte, con admiración.